gracias y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Tomemos nuestra Biblia y vamos a abrirla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Vamos a ver algunas advertencias que el Señor, hermano, dejó para con Israel. Y esto vamos a tocar, quiero leer el versículo 6 del capítulo 4. Ubiquémonos en Deuteronomio capítulo 4 y luego estaremos viendo otros pasajes. Cuando lo tenga, dígame. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 6: así que guardadlos, porque está hablando acá acerca de los estatutos. No solamente era para que los supieran, sino que estos estatutos les iban a traer beneficio y les iban a traer bendición. De tal manera que en el versículo 6 dice: así que guardadlos y ponerlos por obra. Se asemeja mucho a la palabra, ¿verdad? Que era palabra también. Pero recordemos que si nosotros guardamos la palabra y la ponemos por obra, la palabra va a funcionar y va a traer beneficios grandes y maravillosos a nuestra vida. Por eso vemos nosotros que el Señor, a través de Moisés, dice que les da algunas especificaciones, como guardarlos, ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los pueblos tenían que saber, y ahora a través de nosotros, que nosotros, hermano, tenemos a un Dios grande, un Dios que salva. Lo podemos decir con toda claridad, porque nosotros somos salvos gracias a la maravillosa obra de Dios en Cristo Jesús. Ahora tenemos salvación. Aleluya. Hoy entendemos mucho mejor lo que el Señor a través de Moisés les quería decir, porque era una exhortación. El Evangelio es hoy también una exhortación a la obediencia. Obedecer a la palabra. Obedecer a la palabra es obedecer a Dios. Por eso es que el Evangelio muchas veces con algunos no funciona como debería de funcionar. Por eso aquí vamos a ver algunos conceptos, hermano, que deja Dios a través de Moisés, que son exhortaciones a la obediencia. Y esto no se ha terminado. Claro, lo leemos en el Antiguo Testamento, pero la obediencia a Dios no se ha terminado. La obediencia a Cristo no se ha terminado. Y la obediencia al Espíritu Santo tampoco. Entonces, por eso en el versículo 6 insiste: así que guárdenlos muy bien en nuestro corazón, pero hay que ponerlos por obra. Amén. Por eso es que nosotros, hermano, ahora que nos ha sido otorgado el perdón de Dios, ahora conocemos lo que el perdón significa. Y nosotros también debemos de perdonar, porque ya sabemos lo que significa. Y aquí está diseminado en la palabra de Dios. Por eso dice: así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Mire, ante los ojos de los pueblos, porque se iban a enfrentar a un mundo pagano, lleno de idolatría. Mire, que
iban a ridiculizar a los hebreos. Como hoy en día, hermano, si usted es un cristiano bien sometido al Señor, la gente se va a burlar de usted. Pero es que no sabe la gente lo que Cristo Jesús, que Dios a través de Cristo ha hecho en nuestra vida. Y debemos de considerar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos vio y nos cobijó y nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Esas son para ti, Señor. Porque cuando llega la verdad, tú nos provocas a darte palmas, Padre. Y entonces, por eso ahora Israel, le habían acontecido muchas cosas a Israel. Guerras, escasez, pero el Señor les seguía hablando. Por eso Él les enseña estatutos, les enseña juicios, y Moisés se los está diciendo para que al poner por obra la palabra, hermano, entonces van a obtener una gran bendición. Así que en el versículo 6, repito, dice, así que guardarlos, hay que guardarlos. Es guardar lo que Dios, guardar la palabra de Dios, hermano, es algo importantísimo. Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque va a haber oportunidad de poder sacar esa palabra. Y entonces dice, y ponerlos por obra. Guardada la palabra, la vamos a poner por obra, porque esta es nuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Se enfrentaban a un mundo pagano. Y ese mundo pagano, hermano, trataba de ridiculizarlos, como hoy en día. La locura del evangelio. La gente se burla de usted y se burla de mí y se burla de nuestras reuniones y dice, está loco, ese está loco. Claro que estamos locos. Estamos locos por el Señor Jesucristo, porque lo conocemos y ahora a Él, hermano, le damos gloria y le damos honra. El evangelio se ha hecho una realidad para nuestra vida. Y entonces esta gente, hermano, usted se va a enfrentar a un mundo pagano. Porque vivimos en medio de un mundo pagano. En donde, hermano, hasta el jefe, los maestros que no son cristianos, tratan de ridiculizarnos. Lo que ellos no entienden y no saben, y que no lo aprendimos de los libros, sino de la experiencia de tener ese encuentro personal con Cristo, es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos ha dado vida, y vida en abundancia. Por eso, esa es la razón, hermanos. Se enfrentaban a un mundo pagano. Se iba a burlar de ellos, los iba a ridiculizar a los hebreos, pero los hebreos habían tenido una experiencia maravillosa con Cristo. Los pueblos oían y decían y tenían un estribillo, cuentan de un Dios que hace maravillas. Cuentan, porque para ellos era una anécdota, para ellos era un cuento, pero para los hebreos era una realidad. Pasaron el Mar Rojo y Cristo Jesús se los abrió y pasaron en seco. Era la experiencia maravillosa ahora que los iba a sostener. ¿Qué te va a sostener en el evangelio? Si nos enfermamos, si a veces nos quedamos sin trabajo, a veces nos quedamos escasos. No digo sin comer, porque sí estamos algo gorditos, hermano, ¿verdad? Entonces, no nos van a creer, ¿verdad? Pero, ¿y qué culpa tenemos que una champurrada nos engorda? Le estoy haciendo el favor de que una, dije, va. Fíjese que
Yo ya viví hablando de la comida, a usted ya le vuelvo a contar una época de mi vida que no tenía pero ni para comer. Y hermano, ya le conté que en la esquina había una cevichería. Y llegaban los señores de la cevichería bien uniformados, usted, y me llevaban comida. Me llevaban, y como yo no le podía pagar a ese hombre porque no tenía recursos para pagarle, lo que hice que le hablé de este Dios maravilloso, de este Dios grande, hermano, porque yo no tenía que darle, pero creía en el Señor y en las cosas del Espíritu. Y entonces le presenté a Cristo, llegó a su vida. Y entonces por eso aquí dice, así que en el versículo 6, guardémoslos. ¿Cuáles? Los estatutos, la obediencia, guardémoslos y pongámoslos por obra. Porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Creamos a la palabra, hermano. Porque la palabra te puede libertar. Bueno, ya somos libres. Y sigamos creyendo en la palabra, te puede sanar. Y cuando te sanen te van a decir, sanate. Pero son cosas, por eso guárdenlos, practíquenlos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Está bien. Vayamos con el doctor, pero nuestra fe está en el Señor, que Dios va a usar a esa persona para darte lo adecuado, hermano, el recurso. Entonces en el versículo 6 dice, así que guárdenlos y pónganlos por obra, o sea, ejecútenlos, practíquenlos, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, porque se iban a enfrentar al mundo pagano, y estábamos en que iban a ridiculizar a los hebreos. Por eso Faraón dijo, bueno, persigámoslos, porque estos de plano que a la orilla del mar, ahí los vamos a agarrar a todos. Pero usted sabe, hermano, la historia ahora bíblica de los acontecimientos que pasaron. Dios abrió el mar rojo y Israel pasó en seco, dice la palabra, ¿verdad? Fue una obra maravillosa, hermano. Claro, el caudillo estaba confundido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy para los Estados Unidos? No, me están agarrando gente. No se vaya a ir. A menos que se vaya como debe de ser, ¿verdad? Legalmente. Y entonces, pero como Moisés fue enviado por el Señor y los mandó, y ahí en medio, ahí enfrente del mar, Dios iba a hacer una obra que todavía nosotros nos quedamos admirados. Iba a abrir el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Así como uno que se burlaba, ay, cómo no, si el mar rojo se abre una vez al año y bajan las aguas y el agua les llega a los tobillos, entonces así podían pasar. Y entonces el otro lo dice, ¿y cómo se ahogaron en un charquito los que iban ahí, los egipcios? Se ahogaron en un charquito. Mentira, porque Dios abrió el mar rojo y el pueblo de Israel dice que pasó en seco para ver las maravillas del Señor. Bueno, por eso esta noticia llegó a muchas ciudades paganas, especialmente Jericó, porque en Jericó se oía la voz de un Dios que hace maravillas. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el Dios que usted tiene, es el Dios que yo tengo, el Dios de poder. El Dios de poder. Entonces
se iban a enfrentar a un mundo pagano, que se iban a reír, que iba a ridiculizar a los, como ahora. Es ridículo hoy ser cristiano. Para ellos es ridículo, pero para usted y para mí, que estábamos muertos. Por eso el testimonio de cada uno de nosotros, hermano, era un testimonio de muerte, era un testimonio que no teníamos vida, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia. Y por eso es que celebramos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque estábamos destruidos, totalmente destruidos. Y por eso nos lavaron no solamente el coco, el corazón, todos nos lavaron, y ahora creemos en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como hacedor de maravillas. Aleluya. Entonces, dice aquí la palabra, quiero recorrer bastante y venir al capítulo 15. Y dice la palabra: así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura. Bueno, voy a hacer una pregunta y usted se queda con la respuesta y se queda con la pregunta. No es para evidenciar nada. ¿A cuántos de ustedes les ha hablado el Señor? Porque Dios habla. Habla. Entonces dice aquí la palabra que el Señor les habló: así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb en medio del fuego. Dios dice que hablaba de una manera que ellos no entendían, con truenos, con relámpagos, con rayos. Era para que ellos pudieran observar el poder maravilloso de Dios. Si Dios hubiera podido matarlos, como nos hubiera podido matar a nosotros, pero nosotros, Él no es un Dios que mata, sino es un Dios que da vida, y que da vida en abundancia, y por eso le amamos y por eso le glorificamos, porque somos testimonio que Él da vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos una fiesta en nuestro corazón que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y entonces, por eso el Señor ahora viene, y después de que los saca, atraviesan el Mar Rojo, les da una advertencia. Y es la advertencia contra la idolatría. Porque no vamos a hablar únicamente, hermano, de los ídolos, porque puede haber gente que nosotros idolatremos, lugares que idolatramos. Por eso en el versículo 15, hermano, dice: así que guardaos bien, tengan cuidado, dice, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb en medio del fuego. Recuérdese que Israel es amonestado porque cargaron a la serpiente de bronce que Dios había hecho, hermano. Dios hizo una serpiente de bronce, y esa serpiente de bronce tenía su propósito. La serpiente de bronce tipificaba a Cristo, porque el que mirara la serpiente de bronce vivía, porque habían sido mordidos por serpientes. Cuando habla de abrasadoras, son serpientes muy venenosas, y mordieron a muchos, hermanos, a mucha gente, y se estaban muriendo. Y entonces vino el Señor y le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran una serpiente de bronce, y el que mirara la serpiente viviría. Aleluya. Y eso le cuesta al mundo, ver la serpiente, porque la serpiente de bronce tipificaba en ese momento a Cristo Jesús.
La gente no cree que al confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted viene a la salvación tan grande y tan maravillosa que solamente Cristo Jesús trae. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Entonces viene el Señor y los advierte: así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura en el día en que el Señor os habló en Horeb. Habló por medio del fuego. Por medio del fuego. Mire, no sea que os corrompáis y hagáis vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura. Fíjese que el Señor lo está diciendo. Y de eso podemos valernos a veces nosotros los hombres. Si nosotros somos predicadores del Evangelio, predicadores de Cristo, somos siervos de Cristo, servidores de Cristo, empleados de Cristo, estamos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Aleluya, para eso. Pero el pueblo, hermano, cuando los mordieron serpientes venenosas y el pueblo se estaba muriendo, Dios dijo que hicieran una serpiente de bronce. Y el que mirara la serpiente de bronce sanaría. Y muchos vieron la serpiente de bronce y fueron sanos de aquel veneno. Ese veneno pudo haber sido el odio, ese veneno pudo haber sido el resentimiento, ese veneno pudieron haber sido los celos, ese veneno pudo ser cualquier cosa que desagrade a Dios. Pero como la serpiente hizo esa función, se la llevaron usted y le llamaron Neustán, la serpiente de bronce. Ahí está. Y de seguro los artífices más hábiles, ya como a los 2 días, serpientitas para ponérselas uno, porque así somos nosotros, hermano, ¿verdad? Y queremos, y ahí que entonces las serpientitas, y para arriba y para abajo, y el Señor los amonesta a través de Moisés, porque las cargaban de un lado y para otro la serpiente, porque ya la estaban idolatrando. Pues nosotros no debemos de idolatrar nada. Nuestra confianza está en Jesucristo y en esta salvación tan grande. ¿Y para qué queremos más si nuestro Cristo sana, nuestro Cristo salva, nuestro Cristo tiene poder, nuestro Cristo restaura? Él lo tiene todo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor les dice: bueno, así que guárdense bien, ya que ya no vieron en Horeb ninguna figura el día que el Señor os habló. Manifestó que era un Dios que hablaba a través de truenos, a través de rayos, a través de situaciones tremendas que se movían en el cielo, pero el pueblo tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés y a Aarón: no, mejor que les hable él a ustedes, que eran pícaros ustedes, ¿verdad? Porque si de repente hay rayos y que matan que los maten a ustedes primero. Y entonces el Señor les habló a través de todo esto, ¿verdad? Le habló a Moisés y le habló a Aarón. Y todavía Dios sigue hablando a través, hermanos, de la creación. Dice que en Romanos dice que la creación misma sufre dolores de parto, está gimiendo, esperando la manifestación. Oiga, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, la naturaleza misma también sufrirá, hermano, algo maravilloso. Será restaurada la naturaleza misma, y por eso dice que la palabra, la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
como que todavía no nos manifestamos como nos debemos de manifestar. Porque la naturaleza misma está esperando lo que Dios dijo. Porque cuando los hijos de Dios, dijo, sean restaurados, también la naturaleza. Y un árbol nos mira, hermano, y le da tristeza vernos. ¿Y por qué nos da tristeza vernos? Porque no, ahí viene un hombre, dice, vaya, ahí me va a abrazar, no, a hacer pipí, fue ahí usted. Y ellos están, la naturaleza está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, porque cuando se manifiesten, la naturaleza misma será redimida, dice la palabra del Señor. Entonces está esperando. Y aquí dice la palabra, versículo 16: no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura de varón o de hembra. Miren, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en los cielos. Y miren, hermano, estamos en un siglo donde estamos avanzadísimos. Y digamos, en las banderas de los países aparecen pájaros, usted. Pero esto ya está escrito. Por eso, véngase conmigo a Romanos 23 y no pierda aquí, vamos a regresar. Si Dios nos permite regresar. Entonces, en Romanos 3, vamos a buscar aquí, porque el pueblo de Israel, dice aquí la palabra en el nombre de Cristo Jesús. No, Romanos 1:23, perdón, hermano. Pero leamos desde el 21, Romanos 1:21. Dice la palabra de la siguiente manera: pues aunque conocían a Dios, no le honraron. ¿Cuántos saben que a Dios le honramos? Hoy nosotros le honramos con nuestros cantos. Hoy nosotros le honramos con nuestras ofrendas. Hoy nosotros le honramos con nuestros diezmos. Hoy nosotros le honramos siendo veraces. Porque nosotros, usted y yo, hemos sido levantados para la gloria de Dios, para la honra y la gloria de su nombre. Para eso hemos sido alcanzados. Y aquí dice la palabra, mire, pero ellos, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Está hablando de Israel. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas en las iglesias han estado sentaditos como usted está sentado? ¿Cuántos predicadores del evangelio como yo lo estoy haciendo hoy? ¿Cuántas personas sirviendo al Señor, hermano? Y luego ya no lo están. No honraron a Dios. Muchas veces profesando, por eso dice aquí la palabra, y profesando ser sabios, se volvieron necios. Por eso es que la condición del hombre que en el evangelio peca y no se arrepiente, sino que se va, su condición llega a ser mucho peor que la que era al principio. Por eso vemos aquí en la palabra, conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino se hicieron necios en sus razonamientos, y su necio corazón fue cubierto por las tinieblas. Miren, y profesando ser sabios, se volvieron necios. No, yo allá no voy porque ahí le lavan el coco a uno. Pues que me laven todo. Si eso es lo que necesitamos. Ser lavados con la sangre del Señor Jesucristo, porque lo único que salva, lo único que sana es Cristo. Eso es lo que necesitamos. Entonces ellos, profesando ser sabios, no le agradaron, no le honraron, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, hermano, el que se sale del evangelio, o el no se sale, se aparta, le entra una necedad tan terrible, tan tremenda, hermano. Démosle gracias a Dios nosotros en esta noche, porque Cristo Jesús está en nuestro corazón, y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, hermano, es una nueva creación que Dios ha establecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Por eso nosotros los pastores, lo voy a decir así, los que cantamos, los que servimos, queremos que nos alaben por lo que hacemos. Queremos que la gente nos ponga en un... No, si nosotros somos servidores del Señor, servimos por pura gracia y por pura misericordia. Por ejemplo, Dios no necesita mi dinero ni el suyo tampoco. Pero es que, hermano, no podemos dejar de dar lo que hemos recibido por gracia, porque nosotros estábamos muertos y Cristo Jesús nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia, y ahora alabamos, y ahora glorificamos, y ahora exaltamos el nombre del Señor. Yo no tuve que ir a una escuela de canto, no tuve que ir a una escuela de danza. Ahora me cuesta. Me mira usted ahí sentado. Por dos razones me cuesta. Una, porque me duele mucho la pierna. Y dos, porque ya no estoy tan joven. Pero quiero decirle que Dios ha puesto una fiesta en nuestros corazones. Y alabamos y glorificamos y exaltamos el nombre del Señor, porque si alguien ha sido bueno con nosotros, ha sido el Señor Jesucristo. Entonces, lo peor que puedes haber es que la palabra dice: conocían a Dios, no le honraron. Miren, como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y entonces su necio corazón fue entenebrecido, sumido en las tinieblas, y profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor reverente a Jehová. No dice que salir de una facultad, no dice tener una profesión, no. El temor reverente a Jehová. Yo no estoy diciendo que lo otro no sirve, sirve para esta vida. Pero lo más importante es que en nuestro corazón haya ese temor reverente para el Señor, porque eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él quiere, reverencia de parte de nosotros, hermano. Y eso significa honra, y eso significa alegría, y eso significa obediencia
al Señor. Entonces estos, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, Dios hizo al hombre a su imagen. Recuerda, hagamos al hombre en el consejo eterno. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo y el consejo de Dios. ¿Por qué Dios tiene un consejo? ¿Será que no? Si el nombre del Señor es consejero, Él no necesita consejo. Él lo necesita de usted, Él lo necesita de mí. Nosotros necesitamos de Él, pero es que este Dios tan grande nos da participación a nosotros para que cantemos, para que glorifiquemos su nombre, para que exaltemos, para que hagamos cosas que Él puede hacer. ¿Sí? Si el que sana es el Señor, y de repente viene el pastor, hermano, y vamos a orar por usted. Viene. Oramos por usted. Sana. Y el pastor quiere la gloria. La gloria no es del pastor. La gloria es de Dios. Si usted canta, es para el Señor y por el Señor. Y con la voz que tiene, y nosotros todavía lo oímos bonito. Si ese es el Dios grande. Usted de canto no sabe, pero nada, hermano, porque todo esto viene del Señor, para honra y para gloria. No dice la palabra que lo vil y menospreciado, lo inútil del mundo escogió el Señor, hermano, para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio, para avergonzar al que cree que puede, porque aquí estamos los que no podemos. Si cuando vinimos al Evangelio, hermano, y nosotros vinimos todos temerosos, ¿por qué? Porque el pecado acusa. Ahí viene, y uno, hermano, todo, después se vuelve uno que no lo aguanta, pero ni el diablo. Sí, hermano. Y entonces se lo manda para acá. Por eso dice aquí que cambiaron la gloria de Dios. Incorruptible. No les bastó. Necesitaban una imagen. De eso nos queremos aprovechar los hombres, hermanos. No caigamos en la trampa. La obra maravillosa es de Dios. La palabra es de Dios. Todo es de Dios. Y usted y yo somos del Señor. Aleluya. Y entonces estos, su pueblo, cambiaron la gloria de Dios. Miren, se hicieron necios en sus razonamientos y su corazón se llenó de tinieblas. Por eso cuidemos esto que tenemos. Porque cuando ya no lo visita Dios, se vuelve el mismo mentiroso, el mismo borracho, el mismo mujeriego, el mismo parias. Se vuelve. El que nos mantiene firme es el Señor, es el Espíritu Santo. Nos llena de alegría, nos llena de gozo. Y por eso cantamos, adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Entonces cambiaron la gloria del Dios inmortal, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios, recordemos que hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre caído hizo sus dioses. Por eso el hombre caído quiere relevancia,
El hombre caído quiere pleitesía, el hombre caído quiere un lugar, el hombre caído quiere gravitar. No, aquí lo más importante es que Dios esté en la iglesia, es del Señor Jesucristo. Por eso los hombres viven poniendo fotos de ellos, hermano. Fotos de ellos. El nombre de ellos. Y usted y yo fuimos alcanzados para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y lo hacemos con gusto, no lo hacemos por obligación. ¿Cómo estaba usted antes de que Cristo llegara a su vida? ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo estábamos? La Biblia dice que estábamos muertos. El pecado nos mató, pero Cristo Jesús vino a rescatarnos, porque usted tiene valor en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre. ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra semejanza. Y así hicieron al hombre, a imagen y semejanza del Señor. Ahora vino el hombre y en vez de honrar a Dios, honró a los reptiles, honró a los cuadrúpedos, honró las piedras, honró cualquier cosa, porque estaba sumido en las tinieblas, estaba entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios inmortal, incorruptible, por una imagen de hombre en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso trae consecuencia. Eso trae consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que deshonraron a Dios. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia fue que Dios los entregó a sus deseos. Es tremendo esto, hermano. Entonces hay hombres que sus deseos son ser mujer. Sí. Sí, porque están entregados a espíritus inmundos. Hay hombres que su deleite es la pornografía de niños. Ese es su deleite. Abusar niños. Porque el Señor dice que los entregó a sus impurezas. Y mujeres, igual, porque el género es exactamente el mismo. Entonces Cristo Jesús vino a libertarnos de estos espíritus tremendos que habían. Por eso dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre caído hizo sus dioses a su propia imagen. Siempre el hombre va a poner su corazón en las obras de sus manos, y la obra de las manos del hombre es idolatría. Por eso aquel que se toma muchas fotos es cliente del Facebook. Cuidado. No solo se toma, sino que solo él casi las mira, o ella. Es idolatría. El hombre, hermano, que tengamos muchas fotos en nuestra casa de nosotros mismos, es idolatría. Entonces dice acá, Dios los entregó a los malos deseos, a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes
esclavos de pasiones, degradantes. Hoy, a través de la ciencia, hay mucha gente esclavizada. A pasiones que degradan, la pornografía y cosas, hermano, que degradan. Entonces dice, Dios los entregó a pasiones degradantes, que sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Para eso vino Cristo. Cristo vino para libertarnos de todas estas cosas. Por eso Cristo es nuestro libertador. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta noche.